Gracias, presidenta. Primero, un reconocimiento para la presidencia. La verdad que es un buen dato que tengamos señal de teléfono, por lo menos en el recinto. Hace mucho tiempo que no lo teníamos, que era muy difícil trabajar, y del reconocimiento el pedido. Esperemos que puedan seguir mejorando esta herramienta básica de trabajo en todo el Palacio, donde en la mayoría de los lugares fue imposible hasta aquí comunicarse. Lo primero que querría decir es que tenemos un Congreso abierto. Mucho se ha dicho en diciembre que con la ley de emergencia se pretendía cerrar el Congreso. Mucho se ha escrito que se pretendía cerrar el Congreso. Pareciera todo lo contrario. Tuvimos sesiones en diciembre, en enero, en febrero. Ahora algunos se quejan porque sesionamos. Los que se quejaban ayer porque queríamos cerrar el Congreso, hoy pareciera que se quejan porque tratamos las leyes. Hay una competencia específica del Congreso de la Nación en materia de deuda. Y es una competencia que este Congreso ha reclamado. Recuerdo un proyecto del senador Rodríguez A, que muchos acompañamos apenas pudimos votar la ley para arreglar la deuda, donde especificábamos la competencia que tenía el Congreso en esta materia y donde queríamos un control en muchas de las cosas y puntos que en la deuda se han descontrolado. Léase los plazos, léase las comisiones, léase el uso, ¿para qué nos endeudamos? No es un problema ideológico de deuda sí, deuda no, sino ¿para qué? ¿A quién le pagamos? ¿Quién la cobra? ¿Por qué la usamos? ¿Por qué se va? ¿Por qué se fuga? Bien se ha dicho acá, senadores preopinantes, una historia larga, casi de 200 años de la Argentina, que todavía no podemos resolver. Y la verdad que hoy está abierto el Congreso para que discutamos, inclusive si no fuera falta, porque esto está aprobado por la ley de emergencia, en buena hora que mucho de lo que estamos tratando hoy es parte de ese espíritu y de esa filosofía del proyecto que nunca se trató, que sí le dimos medio sanción en el Senado y que se frenó en la Cámara de Diputados para controlar de la deuda, para el control de la deuda. También presentamos en un mismo sentido, días después, por otras razones vinculadas a la deuda, pero con el mismo espíritu, la necesidad de control, de que los argentinos y el Congreso de la Nación, que es quien tiene la competencia, sepa y conozca qué hacemos con la deuda. Porque no se endeuda ningún presidente, no se endeuda con el patrimonio propio ninguno de nosotros. Endeudamos generaciones y generaciones. Hasta a alguien se le ocurrió endeudarnos por 100 años. Alguna vez pareció que hubo una idea brillante de endeudarnos por los próximos 100 años. Muchos han sido los proyectos que hemos presentado vinculados a la deuda y que tienen que ver con algunos principios básicos que nosotros debemos promover. Hay dos signos de la época que no solo tocan a la Argentina, sino al mundo. Uno es la desigualdad y el otro es la incertidumbre. El mundo vive a expensas de las decisiones que cambian y generan volatilidades que se le dicen y generan impactos económicos, impactos sociales, impactos ambientales. En eso la Argentina ha sido abanderada, es abanderada. Somos los abanderados de la desigualdad y de la incertidumbre. En la época del general Perón, el PBI de la Argentina era, después del de Estados Unidos, el más importante del continente. Algo hemos hecho mal. Y creo que en esta situación de ser abanderados, con la cantidad de recursos que tenemos y los pobres que tenemos como resultado de las políticas públicas de ser abanderados de la desigualdad, tuvimos el primer tratamiento que fue en diciembre, donde el primer ojo del gobierno estuvo puesto en los que están últimos, en los que están más abajo. Fue la idea de generar políticas concretas para menguar esa desigualdad. Y nos toca el otro signo, que es el de la incertidumbre.
Si nosotros no le damos sostenibilidad a la deuda, si no le damos previsibilidad, y en buena hora que lo hacemos con mayorías especiales, con el acompañamiento de la oposición, porque es la deuda de todos los argentinos y para las generaciones futuras, tampoco podemos dar una mínima previsibilidad para que el mundo empiece a creer en una Argentina que es parte del mundo, de mejor manera, de peor manera, pero hoy la economía está integrada. A nadie le escapa que cualquier variable que impacta en el continente impacta en la Argentina, y cualquier variable de la Argentina también genera conflictos en nuestros vecinos. Pero también no solo hemos sido abanderados de estas cosas que son negativas, hemos sido también en cuestiones muy positivas. La Argentina es reconocida en el mundo, en el concierto de las naciones, por las políticas de derechos humanos. Tenemos un hándicap, tenemos un activo que cuando recorremos el mundo, a la Argentina nos miran y nos reconocen ese valor de los derechos humanos. ¿Y qué tiene que ver con la deuda? Decía el senador Parrilli sobre palabras y pensamientos del Papa Francisco en algunas encíclicas. No solo es pensamiento del Papa Francisco, hay muchos pensadores, hay muchos actores de la economía mundial que están haciendo presentaciones y trabajando en organismos internacionales de derechos humanos sobre el impacto que tiene este manejo del capital especulativo sobre la realidad social de nuestros países. Hay planteos concretos de estados donde se están impugnando las cuestiones de estos créditos que lo único que tienen por finalidad es, a expensas del impacto social que genera en esos países, llenarse de dinero en poco tiempo y sin trabajar. Esta es la realidad. Y en esto nosotros también podríamos ser abanderados de los derechos humanos, siguiendo la línea que hemos podido construir. Y lo hemos planteado claramente, lo ha planteado el gobierno en Naciones Unidas con 9 principios básicos para la reestructuración soberana de la deuda. Y lo hemos planteado en los últimos 4 años, Presidenta. En los últimos 4 años, en la primera oportunidad, cuando vino el presidente Obama, presentamos un proyecto de comunicación y de declaración con otros senadores que no ha sido tratado, pidiéndole al entonces presidente Macri que, aparte de compartir un buen momento con el presidente Obama y aparte de pedirle que le facilite las cuestiones que habrá facilitado, también le pida para que adhiera el país o uno de los países más importantes de la Tierra a estos 9 principios básicos de reestructuración de deuda soberana. ¿Qué vale que nosotros nos echemos las culpas? ¿Qué pasó con los fondos buitres? ¿Qué no pasó con los fondos buitres? Cuando el acuerdo que había logrado el entonces presidente Kirchner era del 97% de la deuda. Los argentinos habíamos pagado el 97% de la deuda. No resiste ningún análisis de sentido común que por eso 3% nosotros hayamos quedado embretados con una deuda que siempre tiene la misma lógica. Un grupo de especuladores que se quedan esperando, comprando bonos baratos para después someter a los países al pago total cuando los intereses son muchísimo más altos, en miles de veces, que el capital tomado. Y también lo hicimos cuando la Argentina fue cabeza del G20. Qué oportunidad para que Argentina también presentamos los mismos proyectos. Qué oportunidad para que Argentina se haya puesto como abanderada de esta nueva mirada sobre los derechos humanos que tiene consecuencias concretas en el hambre, en la inmigración, en el impacto ambiental. De esto estamos hablando. No solo de quién debe y a quién debe y cuánto debe, sino del impacto que tienen estas políticas que son mundiales y que siempre tienen los mismos vivos por detrás. Tampoco fuimos escuchados, Presidenta. Tampoco el presidente Macri prefirió omitir esta posibilidad que tuvo la Argentina de un eslabón más de ponerse al frente de la nueva era de los derechos humanos, como ha logrado estar a la cabeza en el concierto de las naciones respecto a décadas infames que ha habido la Argentina y el continente. Yo, Presidenta, celebro que estemos sesionando, celebro
que el presidente de la Nación nunca haya dejado dudas de que la voluntad de la Argentina es pagar. Queremos pagar lo justo, no queremos pagar con el hambre de la gente, no queremos que la Argentina no pueda crecer para poder pagar y hacer sustentable y sostenible la deuda, y entendemos que esta es una herramienta que necesita el Gobierno Nacional con el apoyo de la oposición, con el apoyo de todos los que entendemos que en el futuro que viene estamos embarcados todos. Gracias, Presidenta. Gracias, senador.